Ya, y comenzamos a grabar. Bien, la última clase, recuerden ustedes que vimos, como les decía, estas aplicaciones de lo que son las ventajas, perdón, de lo que son los costos de oportunidad. Vimos lo que son ventajas económicas, después hablábamos de ventaja absoluta, que fue una primera aproximación para favorecer el comercio nacional, y después pasamos a lo que se usa actualmente, que es la ventaja comparativa, donde este enfoque plantea de que incluso países que no tengan ninguna ventaja absoluta igual podrían comercializar y sería un beneficio para ellos porque la suma total sería mucho mayor que si los países no intercambian. Y si no me equivoco, quedamos hasta acá, ¿no? Hasta la teoría del intercambio. No sé si alcanzamos, parece que quedamos acá, ¿no? ¿Alcanzamos a ver la frontera posible de producción? No, profe. ¿No? Vimos la diapositiva anterior, la última. Ah, ya la última. Entonces hoy día tenemos que ver estas dos últimas aplicaciones, la frontera posible de producción y lo que son análisis costo marginal. Y una vez terminado eso, vamos a partir entonces con una temática nueva que tiene que ver con el mercado, la oferta y la demanda. Voy a bajar acá, voy a sacar mi cara de para jugar menos banda, menos ancho de banda, digamos. Y partimos entonces ahora con lo que es esta aplicación de costo-oportunidad, que se denomina frontera de posibilidad de producción. Este es un modelo, recuerden que estamos analizando en esta asignatura no lo que es la realidad como tal, sino que estamos analizando modelos. Los modelos son una simplificación de la realidad y puntualmente en este caso, este modelo plantea la existencia de un país. En ese país vamos a asumir que se producen solamente dos tipos de bienes y nada más. Ahora uno podría asumir que los bienes son bienes de consumo y bienes de capital, cosa que tenemos una cantidad un poquito más extensa de ellos. Y también vamos a suponer de que este país destina todos sus factores productivos a la fabricación o producción de estos dos tipos de bienes y nada más, ¿ya? Y además vamos a asumir de que lo hace de la forma más eficiente posible, es decir, no existe ningún tipo de desempleo en el uso de lo que son los recursos. Al respecto entonces, vamos a tener esta situación, vamos a partir con graficándolo, porque este modelo trabaja con un gráfico, que plantea lo siguiente. En el eje vertical vamos a tener los bienes de capital, por ejemplo, lo que es maquinaria, equipamiento, y en el eje horizontal vamos a tener lo que corresponden a bienes de consumo. Entonces, asumiendo de que el país ocupa todos sus factores productivos, todo lo que es mano de obra, todo lo que es recursos naturales, todo lo que son capital como maquinaria existente y capacidad empresarial, podríamos graficar entonces cuáles serían las máximas combinaciones que podría elaborar de ambos bienes. Entonces, por ejemplo, si se le ocurriera a este país inicialmente solamente producir bienes de capital, esta distancia desde el origen hasta ese punto que está en color rojo sería la cantidad máxima de bienes de capital, maquinaria por ejemplo, que podría llegar a fabricar. Ahora, no es muy lógico que el país solamente se dedique a producir bienes de capital, porque implicaría que la población en ese periodo de tiempo se muere de hambre, digamos, ya que no hay bienes de consumo fabricados. Por tanto, el país no va a tender a especializarse solamente en la producción de bienes de capital. Si nos fuéramos al otro extremo, ¿ya? Donde el país, por ejemplo, decidiera solamente producir bienes de consumo, esta distancia del origen hasta el punto ahí en color morado sería la máxima cantidad de bienes de consumo que podría llegar a elaborar el país. Eso tampoco es una situación conveniente porque la maquinaria que ocupamos para producir esa cantidad de bienes de consumo este año, hay una cierta cantidad de maquinaria que se echa a perder, que se rompa, que se quema, que queda obsoleta, y por tanto implicaría que para el próximo periodo tendríamos menos bienes de capital inicial y por tanto podríamos producir menos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer en este país es no especializarnos en un bien o en otro, sino que buscar una combinación. Y ojalá la combinación más eficiente de producción, tanto de bienes de capital
como bien de consumo o de productos X y producto Y, dependiendo de cómo hayamos definido inicialmente los bienes a fabricar. Entonces, por ejemplo, ahí en color verde tenemos que esas son las combinaciones máximas que podríamos llegar a producir de ambos bienes. Y podríamos, por ejemplo, seguir tratando de encontrar combinaciones máximas que serían más puntitos de color verde, que se van acercando tanto al punto rojo como al punto morado, y por tanto, al unir todos esos puntos, vamos a generar una curva que tiene esa forma. Esa curva puntualmente corresponde a lo que nosotros les habíamos, o sea, lo que había comentado, esa es la frontera de posibilidad de producción, también conocida como curva de posibilidades de producción. Por tanto, así se forma este modelo, así se grafica, digamos, este modelo donde estamos asumiendo, reitero, solamente la fabricación de dos tipos de productos y para ello ocupando en forma eficiente y al máximo de su capacidad todo lo que es mano de obra, todo lo que es capital, todo lo que son recursos naturales y todo lo que es la capacidad empresarial. Es decir, no hay desempleo en este modelo. Bueno, como podrán suponer, este modelo es muy simplista, pero igual está basado en bastantes supuestos. Aparece ahí como CPP, porque también se le llama curva de posibilidad de producción, por tanto CPP o FPP estamos hablando del mismo modelo, o frontera o curva de posibilidad de producción. Entonces, primer supuesto, solamente tenemos dos tipos de bienes, bien X y bien Y, bien A, bien B, o bienes de consumo y bienes de capital. Estamos asumiendo que se utilizan todos los factores productivos, por tanto no hay desempleo de mano de obra, no hay capacidad instalada ociosa, ni ningún factor sin ocupar. Además, un supuesto que está implícito, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas? Parece que escuché un micrófono activarse, entonces pensé que alguien quería hacer alguna consulta. No, profe, creo que no. ¿No? Bueno, acá tenemos la tecnología. La tecnología es esta ciencia aplicada que nos permite reemplazar de alguna forma una cierta cantidad de maquinaria por trabajadores por maquinaria. Por tanto, lo que estamos asumiendo acá es que la tecnología que existe no se va a mover, va a quedar constante, no hay cambios tecnológicos. Y además esa tecnología nos va a permitir traspasar un factor productivo de la fabricación de un producto a otro, ¿ya? Sin mayor complicación. Por tanto, se plantea acá como un siguiente supuesto de que los factores productivos, mano de obra, maquinaria, etcétera, yo los puedo destinar a producir uno o otro bien indistintamente. También se plantea que hay competencia perfecta, que en un rato vamos a explicar en qué consiste eso, ¿ya? Que no hay intervención del Estado puntualmente. Y tampoco vamos a asumir la existencia de otros costos que sí existen en la realidad, digamos, como por ejemplo costos relacionados con el transporte, obstáculos que impone el gobierno, por ejemplo, como el pago de impuestos, patentes o permisos, ni ningún otro tipo de dificultad. Esos son los supuestos entonces con los que vamos a trabajar en base a este modelo. ¿Cuál es la gracia del modelo entonces? Que nos permite precisar varias cosas. Vamos a analizar entonces qué implica esta curva de posibilidad de producción. Acá está graficada nuevamente. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra curva de posibilidad de producción inicial. Entonces la pregunta es, ¿qué implicará un punto que esté fuera de la curva? Esta combinación A implica que yo estoy fabricando, si me voy hacia el lado, aquí en el eje vertical, toda esta distancia hasta llegar paralela al punto A corresponde a la maquinaria que estoy elaborando. Si me voy hacia lo que es los bienes de consumo, tendríamos que toda esta distancia, para llegar a ese punto y después encuadrar el punto A, sería lo que se fabrica de bienes de consumo. Es decir, toda esta cantidad de bienes de consumo, hasta acá, y toda esta cantidad de bienes de capital. Entonces, pregunta, ¿será deseable producir la combinación A? ¿Bienes de capital? ¿Y bienes de consumo en esta combinación? Producir toda esta cantidad de bienes de capital y toda esta cantidad de bienes de consumo, ¿será deseable hacerlo? Debe haber un equilibrio, Sí, correcto. pero Pero en el punto A, ¿será deseable llegar a ese punto? Y la no. respuesta debería ser sí, es deseable. ¿Sí? ¿Sí? Pero a continuación viene la otra pregunta.
¿podemos llegar a ese nivel de producción de ambos productos? Y ahí la respuesta va a ser no. No es factible llegar, fuera de la curva, ¿o no? porque efectivamente, muy bien, porque está fuera de lo que es la frontera. Recuerden que esta frontera, esta curva que está acá, refleja las máximas combinaciones posibles cuando ocupo todos los factores productivos. Por tanto, no tengo maquinaria, no tengo mano de obra, no tengo recursos naturales como para llegar a producir tantas unidades de ambos productos para estar en la combinación A. Por tanto, aunque sea muy deseable producir mucho de ambos productos, la capacidad de producción no lo permite. Entonces, cualquier combinación que esté fuera de la frontera o de la curva es una combinación que puede ser deseable, pero que no es posible. Entonces, veamos una combinación distinta ahora. Por ejemplo, la combinación B. La combinación B implica producir solamente esa cantidad de bienes de capital y solamente esta cantidad de bienes de consumo. Entonces, la pregunta es, ¿será posible fabricar esa cantidad pequeña de bienes de consumo y bienes de capital? Sí, eso es viable. Esa es posible, es Es factible, posible, pero no pero le ¿será conviene. deseable? No, no le conviene. No, porque hay más capacidad. No, porque efectivamente implicaría, si yo me quedo con una combinación por estar por debajo de la frontera, que se genera desempleo. Por tanto, no es eficiente. O sea, de ser posible se puede, pero no es eficiente. Correcto. Y no es eficiente, por, como te decía, porque implicaría que se generaría desempleo en el país. Bien. Entonces, dado que una combinación que está por fuera no es factible y una combinación que está por debajo no es eficiente, entonces la lógica nos indica que debemos quedarnos en cualquier combinación que esté en la curva de posibilidad de producción. Y de ahí viene entonces lo que corresponde al nombre de este modelo. La frontera es un, o sea, perdón, la curva de posibilidad de producción es una frontera. Recuerden que una frontera es una división que separa en dos cosas distintas. En este caso, esta frontera, es que esta curva separa las combinaciones que son deseables pero no posibles, como las combinaciones A o cualquiera que esté por arriba de la frontera, de aquellas combinaciones que sí son factibles pero no son deseables, como la B o cualquier otra que esté por debajo de lo que es la frontera. Ya, ahí tenemos entonces ya por lo menos explicado el nombre de este modelo, ¿ya? Que corresponde a la frontera de posibilidades de producción. Mensaje nuevo. Ya, no nos hemos pasado lista, está escribiendo Ignacio Vargas, no hemos pasado lista todavía, lo va a hacer un rato más, y en todo caso igual después voy a volver a preguntar si es que alguien se ha sumado, así que no se preocupe por eso. Ya, nos quedan 10 minutos, así que vamos a seguir. Ya, tenemos acá entonces nuestra frontera de posibilidad de producción. La idea entonces es ubicarnos dentro, perdón, en ella, no bajo ella ni sobre ella. Analicemos ahora qué implica una combinación X. La combinación X implica producir toda esta cantidad de bienes de capital, vamos a colocar como capital con la letra K, la cantidad de capital X. Disculpe, profe, buenas tardes, Cristian Gallego por acá. Hola Cristian, ¿cómo estás? Aquí llegando recién. Disculpe la hora, pero fui a comer algo. No se lo comentamos, estamos como en la misma. Como le decía, la combinación X implica fabricar toda esta cantidad de bienes de capital, por decir un número, hagamos 60 máquinas, y toda esta cantidad de bienes de consumo. ¿Ya? Vamos a colocar la letra C como bienes de consumo para este ejemplo, y que podrían ser, no sé, 80 bienes de consumo. Entonces tengo 60 máquinas y 80 unidades de consumo. La pregunta ahora es la siguiente entonces. Si quisiéramos producir una cantidad mayor de bienes de consumo, por ejemplo, llegar hasta la producir la cantidad Y, ¿ya? Se fijan acá,
La cantidad Y es mayor que la cantidad X. Si yo quiero producir una cantidad mayor de bienes de consumo, ¿puedo mantener la producción de bienes de capital? No, No, porque implicaría un punto como por acá. Ese punto se escapa, está fuera de la frontera. Por tanto, la única forma que tengo yo de poder producir más de un producto, en este caso, por ejemplo, bienes de consumo, es dejando de fabricar una cierta cantidad, ahí está aumentando los bienes de consumo, es dejando de fabricar una cierta cantidad de, en este caso, de maquinaria. Entonces, para aumentar la cantidad de bienes de consumo, tengo que sacrificar parte de la producción de los bienes de capital. Y si quisiera consumir, o sea, producir más bienes de consumo, tendría que sacrificar otra cantidad de bienes de capital. O al revés, si yo quisiera producir más bienes de capital, más maquinaria, tendría que dejar o sacrificar la producción de bienes de consumo. ¿Por qué motivo? Porque necesito mantenerme en la misma curva o frontera de posibilidades de producción. Ahí está entonces lo que hemos comentado recién. Si se desea aumentar la producción de los bienes, por ejemplo, consumo, será a costa de reducir la fabricación de bienes de capital. ¿Ya? Porque la idea es mantenerse en la misma frontera, no salirnos de la frontera. ¿Ya? Y ahí entonces está reflejado lo que le había comentado la clase pasada, que esta es una aplicación de lo que es el costo de oportunidad. Es decir, yo tengo que tomar la decisión. Produzco la combinación X, la combinación Y, la combinación Z, la combinación W, y cambiarme de una combinación a otra implica tener más de un producto, una cierta cantidad mayor de un producto, pero a costa de sacrificar producción del otro producto. Esto explica entonces por qué esta curva es cóncava, mirada del origen es cóncava, y que refleja nuestro costo de oportunidad. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, la verdad mi responsabilidad es llegar un poco tarde, pero no entiendo mucho lo que está explicando, así que esta clase usted la envía después. Sí, Ah, se no, la pues está voy, en Zoom. sí, se la voy a subir. Ya encontré la forma como poder reenviarle la grabación. Ya, perfecto, porque yo estoy perdido, así que Sí, estamos viendo lo esa que es es este la- modelo llamado Frontera Posible de Producción, que es una aplicación de lo que es el costo oportunidad. Ya, vale, gracias, profe. ¿Ya? Bien. Crecimiento económico. Esta curva nos permite representar gráficamente también lo que se conoce como crecimiento o decrecimiento. Cuando hablamos de crecimiento económico, conceptualmente el crecimiento económico, y en la práctica también, implica que el país está produciendo más productos de un periodo a otro, por ejemplo, de un año a otro. Cuando el país es capaz de producir más unidades, fabricar más productos de un año a otro, entonces existe crecimiento económico. Y eso implicaría entonces que esta frontera de posibilidad de producción, que la puse ahora como en el momento cero, por eso frontera de posibilidades de producción cero, se va a mover. Entonces, si estoy produciendo más bienes que antes, ¿esta frontera se va a expandir hacia la derecha o se va a mover hacia la izquierda? ¿Cómo es, profe, la pregunta? La pregunta es, si yo quisiera mostrar en una segunda curva que me muestre que existe crecimiento económico, ¿dónde tendría que graficar esta segunda frontera? ¿A la derecha de la inicial o a la izquierda? A la derecha. A la derecha, muy bien. Entonces, un aumento, una expansión de lo que es la frontera de posibilidad de producción refleja gráficamente lo que se conoce como crecimiento económico, es decir, que el país está produciendo más unidades de un periodo a otro. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo logro que exista crecimiento? Y al respecto existen hartas teorías que hablan de lo que es el crecimiento económico,
muchas teorías respecto a eso, incluso hay asignaturas, así como está la asignatura de nosotros que es Economía para la Empresa, hay asignaturas que son de crecimiento económico. Pero de todas estas teorías yo las podría resumir en dos, ¿ya? En dos grupos de teorías. La primera dice lo siguiente: para que el país pueda producir más, lo que tiene que hacer es tener más factores productivos. ¿Tá? Por tanto, si el país es capaz de fabricar más maquinaria, va a tener más factores productivos y por tanto va a poder producir más. O la otra posibilidad es que aumente la mano de obra, digamos, que más personas que no están trabajando se motiven a ingresar como fuerza laboral, o que lleguen inmigrantes, por ejemplo, y eso implicaría una mayor cantidad de mano de obra y por tanto estaríamos en condiciones de producir más unidades. Y el otro grupo de teorías que también tratan de señalar cómo podríamos generar un aumento del crecimiento económico es hacer un uso más eficiente de los factores productivos, es decir, que los factores productivos tengan incorporada más tecnología. Entonces, por ejemplo, si yo paso de no sé, un arado, digamos, que es manual, donde tengo que amarrar ahí el arado, digamos, a un caballo para poder hacer el surco en la tierra para sembrar, paso, digamos, a una máquina, a un tractor, digamos, obviamente va a ser mucho más rápido, vamos a poder arar una mayor cantidad de tierra y por tanto a incrementar lo que son los cultivos. Entonces, siempre que se incorpora tecnología, vamos a tener la posibilidad de que con los mismos factores productivos aumentar la producción. Entonces, es bastante fácil verlo, por ejemplo, en lo que es una maquinaria con más tecnología nos permite eso. Y también se puede ver este incremento de lo que es la tecnología, así entre comillas, en lo que es la mano de obra, ¿ya? En la mano de obra también se puede visualizar una mayor tecnología a través de lo que implica un trabajador más capacitado, más preparado, con más estudios, ¿ya? A través del estudio, los trabajadores van a ser mucho más productivos y están incorporando tecnología, digamos, a su conocimiento. Ahí está graficado entonces lo que es un crecimiento económico. Ahora al revés, si el país tiene un decrecimiento que lamentablemente está pronosticado para este año a nivel mundial, que vamos a entrar en recesión, y también está planteado que nuestro país va a entrar en recesión, incluso se plantea de que vamos a caer nuestra producción entre un 2 y un 4%, al menos, ojalá que sea menos, pero eso es lo que se proyecta. Por tanto, ¿cómo yo podría graficar esta situación de crecimiento económico usando este modelo? ¿Hacia dónde muevo la frontera? A la izquierda. A la izquierda, muy bien. Izquierda. Entonces, ahí está reflejado un decrecimiento económico, ¿ya? Que implicaría que se produce en este periodo siguiente menos que en el periodo anterior. ¿Ya? Bien, eso es. Voy a cortar aquí la grabación, o sea, no voy a seguir porque nos queda menos de un minuto, entonces para que alcancemos a cambiarnos a la otra sesión, así que nos vemos en unos minutos más. Para que alcancen a cambiarse.